En el 2020, aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam, somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Ya lo había dicho, señores, que hoy vamos a tratar un tema específico y de manera un poquito más en profundidad, desde lo profesional. Y por supuesto tiene que ver con una información que ayer pasó, yo digo que un poco inadvertida, o algunos lo vieron, no escuché grandes comentarios, no escuché mayores reflexiones, sin embargo a mí me pareció alarmante. ¿Por qué? Habla del 64% de los niños y las niñas en República Dominicana que sufren violencia física y violencia psicológica. ¿Por qué las alerta y por qué la alarma? Y nos van a disculpar que vamos a utilizar un mismo micrófono con la persona que hoy me va a acompañar, con quien voy a conversar. Porque es un tema ahora mismo que en todos los sondeos, en todas las consultas, señores, el tema de la criminalidad, la delincuencia, y por supuesto la violencia como expresión de todo eso es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos y ciudadanas. Le damos por encima, hablamos de la parte represiva, pero no hablamos de la parte preventiva. Y en términos de lo preventivo son muchos factores que inciden. Y yo creo que ese ejercicio que es de violencia al momento de disciplinar a nuestros hijos e hijas incide y se convierte en agente multiplicador tal cual como pasa con las víctimas colaterales, por ejemplo, para ilustrar un poco el tema de los feminicidios. Esas víctimas colaterales que no son intervenidas, que no son atendidas, después van a reproducir esos mismos esquemas de violencia. Y hoy yo orgullosamente voy a conversar con mi hija Tayri, que es psicóloga clínica, ella es cognitivo-conductual, con experiencias en el tema, para que desde una perspectiva de la salud mental, por supuesto, un poco dando unas pinceladas en términos del impacto social que tiene esto, pues nos explique qué significa, Tayri, 64% de los niños que en pleno siglo XXI, aquí en República Dominicana, se disciplina con violencia, con una pela, o violencia cuando se le habla al niño duro. Uh-huh. Me encantaría ver un poco tu parecer desde lo profesional y de la salud mental. Bueno, es un gusto poder por fin tratar el tema, porque con frecuencia en nuestras conversaciones lo tratamos. Definitivamente es un número alarmante. Uh-huh. Y nos lleva, claro, a entender. Lo primero que te quiero decir y que siempre conversamos es que el tema de la violencia es un problema multicausal. ¿Okay? Tratar la violencia o entender la violencia de manera unilateral y considerando solo algunas variables es, digamos, una forma reducida de entender esta problemática tan compleja, porque tenemos que verlo como si fuera una cebolla en sus distintos niveles. En el nivel más macro, que creo que es al que se refiere el informe de UNICEF, uh-huh, pues vemos números donde todavía hoy en día más de la mitad de los niños viven y son disciplinados desde un esquema de violencia, de malos tratos, de golpes físicos, y habla además de violencia psicológica. Yo, pues claro, mi experiencia y mi formación es desde el área de la salud mental, y hay algo que cita el artículo por donde yo quisiera quizás empezar a abordar el tema. Muy bien. Y tiene que ver, bueno, ellos dicen que tiene que ver con la identidad, tiene que ver con las relaciones primarias. ¿Quién ejerce violencia? Ejerce violencia la madre, que es la principal figura de apego de las personas. Ejerce violencia el padre y ese entorno primario de los niños y las niñas. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Cuando una mamá, cuando un papá, cuando quienes se supone que te deben de proteger, que te permiten entender cuál es tu lugar en el mundo, cuando te ven y te definen en esa dinámica relacional, son los que además, simultáneamente, porque eso se puede dar de manera simultánea, te maltratan, te menosprecian, no te reconocen. Hay un mensaje que se va interiorizando en esos primeros años de vida que son críticos. Los primeros 7 años de vida, las primeras experiencias de una persona son sumamente importantes. Entonces, estamos hablando de eso, estamos hablando de que en el entorno que se supone que es seguro, donde yo aprendo a relacionarme con el mundo a través de la relación con mamá, a través de la relación con papá, entonces lo que recibo es
ambigüedades, mensajes autoritarios, descalificaciones, no reconocimiento, violencia física. Entonces es ese mensaje, es un sentido de la identidad que se va construyendo desde ahí. Entonces tú aprendes desde muy temprano en la vida que tu opinión no es importante o que tú no tienes una opinión porque ni siquiera tienes la oportunidad de hacerte una idea porque no hay información, que es la otra parte que quizás la vamos a tratar en un momentito, cómo quizás abordarlo, que tu conducta es inapropiada, que todo lo que tú haces está mal, que no hay un lugar para ti y que tú eres merecedor de malos tratos y que eso es lo normal. Entonces, y eso afecta a la autoestima, ¿verdad? Definitivamente, porque estamos hablando de un proceso de construcción como de la primera capa de la identidad de una persona. Sabemos que cuando nacemos venimos como con una carga genética, que es el temperamento, pero definitivamente el medio ambiente pues es lo que al final va a moldear y va a, exacerbar quizás algunos rasgos de ese temperamento e inhibir otros. Entonces, podemos decir que interiorizar la violencia en una etapa temprana de la vida, que, quiero además decir, pasa en la familia, pero como también decía la noticia de ayer, sí, pues también, entonces eso también se replica en la escuela, que diríamos, pero los educadores y las educadoras y los pedagogos pues deberían de tener la información, pero no es así, y a veces teniéndola, igual funcionan desde su experiencia. Porque eso es lo que pasa, o sea, a veces, incluso teniendo la información, pues funcionan desde su experiencia y repiten lo que conocen. Porque hay un tema también que tiene que ver con el peso cultural, sobre todo en estos países, claro, que ahora les dicen en vías de su desarrollo, pero al final lo que son países pobres y muy pobres, sobre todo en términos de educación, porque ese también es otro elemento y otro componente que incide. No, claro, y cómo tratar el tema, por eso quise empezar diciendo que esto es un problema multicausal. Tratar el tema en un momento en específico no significa que, o sea, es claro, algo adecuado, pero esto es algo que hay que tratarlo sistemáticamente de muchas formas. Lo trato en lo teórico, pero también lo vivo en mis distintas esferas sociales. Lo vivo en casa, lo vivo en la escuela, lo vivo en la oficina cuando voy, lo vivo en el supermercado, lo vivo en el tráfico, o sea, porque es que estamos realmente nosotros bombardeados de una conducta violenta. Entonces, hemos normalizado la violencia como la forma de tratarnos. Pero hay una cosa que me gustaría muchísimo ver contigo, porque tú lo encuentras, que la gente lo repite y lo repite mucho, en el sentido de que, no, porque esos muchachos, si tú con una buena pela te sustituye un psicólogo, o hablarle duro a un niño, eso es infalible para que el muchacho pueda disciplinarse. ¿Cuáles herramientas entonces se pudieran utilizar que puedan sustituir o tiene mucho que ver con el ritmo de la gente, con el apresuramiento, que no se detiene a veces a conversar con el niño que puede estar en capacidad de entender? Pero claro, mira, a los psicólogos nos han quizás sacado de contexto, creo que nos han sacado de contexto porque yo pienso que en los últimos años pues ha venido tomando fuerza el tema de la disciplina positiva, que no es ser permisivo. Okay. Yo creo que incluso es más difícil, porque cuando tenemos niños y niñas pequeñas, demandantes, con necesidades, porque ¿qué es lo que está pasando? O sea, hay un cerebro que se está desarrollando. Hay niños y niñas que están como una persona en desarrollo, pues experimentando emociones que no saben, que no entienden, que no saben expresar. Y que cómo se manifiestan las emociones en los niños, sobre todo 2, 3, 4, 5 años, que es parte de la población que cita el estudio, desde uno, pero en términos del desarrollo, los 2, 3, 4 años es cuando los niños empiezan a experimentar esas emociones y no saben realmente cómo manejarlas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos como adultos? Vemos una rabieta, vemos que te tiran las cosas, vemos una malcriadeza que no es más que un proceso del desarrollo neurológico, incluso social, que ¿qué hacemos? En lugar de contener, porque cuando tú contienes a un niño, tú le estás dando el mensaje, mira, lo que tú sientes es tristeza, o lo que tú sientes es miedo. Está bien sentir miedo, porque tenemos que sentir las emociones tal cual nos llegan. Las emociones son importantísimas porque son aquel sistema de retroalimentación que permanentemente nos informa sobre lo que nos está pasando y cómo nos afectan las cosas. Entonces, un niño o una niña que está experimentando emociones que todavía no sabe cómo integrarlas, nombrarlas de manera adecuada, pues claro que se expresa de donde lo puede hacer, pero entonces en lugar de tener
reconocimiento y contención que mande el mensaje, ok, lo que tú sientes está bien sentirlo, está pasando esto y te acompaño en ese momento y te doy información si lo necesitas. Los niños y las niñas entienden y de hecho saben más de lo que nosotros creemos, entienden y viven y sienten sobre todo lo que ocurre en el contexto. Entonces hay que nombrar las cosas por lo que son, hay que informarles y hacerles parte de las dinámicas tal cual son, incluso cuando hay dinámicas conflictivas. Claro. Yo no quiero... Y hay muchas formas de hacerlo. Ok, te decía que a veces es más difícil sentarte y acompañar, porque hay que estar disponible como mamá o como papá o como cuidador primario para acompañar a un niño o una niña. Pero entonces lo que suele ocurrir es que como esto es un problema, ¿verdad? Que va de generación en generación, tenemos adultos muy contrariados, muy ocupados, igual muy neuróticos también, que les resulta más fácil darle una pela y creen que con eso es suficiente, pero con eso tú estás estableciendo una relación de miedo. No necesariamente de respeto, de respeto no, de miedo, y que quizá en el momento te resuelve, quizá el niño se calla y tú no lo ves. Pero cuando ese niño crezca, en la adolescencia, cuando ese niño sea un adulto y tenga que tomar decisiones, no va a tener integrado en su identidad quizás esa seguridad de que él es, sea lo que sea. Claro. No lo tiene porque no hubo esos momentos donde él pudo afirmar y descubrir qué era lo que él era y qué era lo que él tenía permiso de ser y hacer. No tener miedo a hacer, ¿no? Y yo no quiero hacer de abogada del diablo en este caso, pero sí me quiero colocar en la lógica de alguna gente para que entonces desde lo científico le puedas dar y profesional dar las explicaciones necesarias. La gente dice, bueno, pero es que ahora yo no tengo tiempo como para yo sentarme a explicar a un niño. Y eso, como no tiene tiempo, en esa justificación, entonces es más fácil coger pan, darle un trancazo. Así mismo, cuando el niño en medio de quizás ese proceso de búsqueda y de reconocerse a sí mismo, o le dice, como me decía una compañera incluso de cabina en la Z, un cállese. Eso no es violencia, me decía, no es violencia, y eso claro sí también es violencia, por eso se habla de violencia física, pero también se habla de violencia psicológica. Eso yo quiero que me lo lleves también un poco a la perspectiva de estos niveles de violencia que viven estas sociedades a partir de ese trato, desde entender la problemática, desde la salud mental y todo eso que has planteado. Entonces, ¿cómo se expresa? Para un poco conectar con lo que vivimos nosotros ahora. Violencia, y a mí me pasa como trabajo en un contexto donde justamente trabajo con lo que pasa cuando hemos interiorizado dinámicas de violencia, que es el trabajo que hago con sobrevivientes de violencia de género, con las mujeres específicamente. Hay un discurso y hay una interiorización de que lo que me pasa está bien que me pase, de que yo tengo que aguantar porque eso es lo normal. Entonces, ese es el riesgo. La normalización de la violencia. Es entender e integrar a mi identidad que está bien ser maltratada, que está bien no tener voz propia, que está bien permitir el irrespeto, que está bien permitir el abuso y la violación. ¿Okay? Y eso quizá hay algo más concreto. La violencia psicológica yo creo que es la más compleja, primero porque nosotros somos seres complejos, pero además es invisible, ¿ves? Y como es invisible, solamente, o sea, nos queda confiar en la experiencia subjetiva de la persona, lo que tú dices, que tú sientes en medio de esa dinámica. ¿Tú ves? Entonces ahí viene todo el tema, sistema de creencia, el machismo, la violencia ya demasiado integrada, que rápidamente reacciona. Pero es violencia, cualquier experiencia que tú vives y tú sientes como descalificante, como maltratadora, donde no hay un reconocimiento, donde no hay posibilidad de expresarse, donde hay inhibición. Okay. Eso en el nivel más sutil, porque claro, hay un nivel de violencia psicológica que es más fácil identificar. Si yo te digo una mala palabra, tú te vas a ofender, porque te estoy diciendo algo que no es adecuado. Pero cuando yo, por ejemplo, te dejo llorar, y soy indiferente a tus necesidades básicas, tú siendo una niña, óyeme, ¿qué tú sientes? ¿Qué mayor nivel de violencia psicológica es esa? De abandono. O sea, el mensaje es, mi necesidad no es importante. Para la persona que se supone para que quien te tiene que se supone que te tiene que proteger. Entonces, eso, luego, cuando tú tengas una relación de pareja, y tú ves tus necesidades básicas
la indiferencia o el maltrato, tú dices, bueno, pero esto es lo que yo conozco, aquí yo resueno. Se normaliza. Porque se normaliza, eso es lo que tú conoces, por lo tanto es lo que tú repites. La emoción, quiero decir dos cosas, la emoción es primero al intelecto. Entonces nosotros somos primero seres emocionales que intelectuales. El intelecto y la información nos sirven como factores de protección, pero lo que tú sientes es lo primero. Entonces, cuando tú conectas con eso, es desde aquí, desde la emoción, desde la carencia, no desde el intelecto. Aunque tú sepas que está mal, pero tú resuenas de aquí. Por eso son temas tan complejos. Y dos, no quiero dejar de decir que está demostrado, Boris Cyrulnik, que es un autor bastante reconocido, y luego te puedo pasar la información, ha demostrado en investigaciones bastante sólidas que los espacios bien tratantes desarrollan la capacidad de resiliencia, incluso en experiencias traumáticas. ¿Qué significa eso? Que si nosotros podemos desarrollar la compasión, el respeto, el amor, espacios, relaciones bien tratantes, podemos empezar a estimular la capacidad de resiliencia de la gente, en sentido general. Entonces eso me parece importante de compartirlo y nada, el tiempo se hizo corto. No, está bien. Está bien. Yo creo pero estoy a la orden, tú lo sabes. No, hoy nosotros nos extendimos un poquito más con el tema. Yo creo que lo amerita, además de, hacía muchísimo tiempo que yo, además de presumirla a ella, que es mi niña, ¿verdad? Es una manejadora del tema, además, y que le da seguimiento y que lo hemos conversado. Yo quería que esta experiencia la compartiéramos con todos los que nos siguen a través de este canal de YouTube. Vamos en algún momento, yo la voy a comprometer, aunque sea una vez cada mes, porque trabajar también la violencia de género, eso es una experiencia y eso es terrible. Yo creo que igual ese tema como este, que yo lo vi, gente tan normales y que incluso hasta lo vieron como, bueno, sí, eso mismo es lo que tú estás diciendo, porque a eso nos han acostumbrado. Ah, no, pero es que la pela. Ah, no, pero que el niño que hay que dejarlo llorar. Ah, no, es que yo no me puedo detener, no tengo tiempo para yo entonces hablar con tus niños, que ellos te pueden entender, porque todo eso es violencia y yo creo que hay un problema muy serio desde, por supuesto, de la ignorancia, que no soy una experta, y es, señores, reconocer la violencia, reconocerla, que no solamente es la física, y yo creo que ha quedado bastante claro, mi querida Tairi, con esa cifra, 64%. La última violencia que aparece es la física. Claro. Antes de la física, hace mucho que ya hay una violencia implícita, silenciosa, que se ha venido instalando. Así mismo. Cuando alguien te hace así, hace mucho que quizás te viene violentando. Así es. Entonces, 70% de ese maltrato para disciplinar a los adolescentes en una etapa y en una edad tan difícil es grave. Yo creo que es muy grave y me ha gustado muchísimo tratar el tema. Así es que ya les dije, la comprometo para ver, porque yo creo que la salud mental de la gente está también muy comprometida en muchos niveles, y la violencia es la expresión en muchos casos de ese de ese malestar de nuestra salud mental. Agradecer, señores, como siempre, porque hay que decirlo, Farmacias GBC, 20% de descuento en todas, todititas sus sucursales. Ellos son 100% dominicanos, por tanto debemos apoyarlos. Y el agradecimiento eterno a todos los que nos sigan aquí a través de este canal de YouTube. Vamos a pedirle que compartan, que le den like, que inviten a otras personas también a que se suscriban. Y los que no lo han hecho, bueno, pues es el momento de hacerlo. Y que comenten para y yo leer. Retroalimentarnos es importante.